último, hermano, vamos a pasar va a haber un testimonio, hermano. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano César Rivas Lepe. Él va a dar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es poder alabar a un Dios vivo, ¿verdad? Y esto es un gusto adquirido, ¿verdad? Porque pues antes no teníamos la capacidad, ¿verdad? O el modo de hacerlo. No nos gozábamos. Por lo menos yo no lo hacía, ¿verdad? Esto de alabar a Dios, esto de decir gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, era algo, ¿verdad? Vergonzoso, ¿verdad? Extraño. Y pues doy gracias, ¿verdad? Porque es un privilegio, ¿verdad? Testificar las obras que Cristo ha hecho en mi vida, ¿verdad? Sean grandes o pequeñas, Dios hizo una obra en mi vida, ¿verdad? Y pues en esta ocasión me tocó hablarles, ¿verdad? De mi testimonio, mi historia, ¿verdad? Lo que Cristo hizo conmigo. Aunque creo tenemos un poco de tiempo, trataré de resumir y decirles lo importante, ¿verdad? Y pues este testimonio es para que su fe crezca, ¿verdad? Para que en nuestro corazón no haya duda, ¿verdad? No haya ninguna duda que realmente Dios existe, ¿verdad? Y que cada día el Señor hace algo en nuestras vidas. Cada día el Señor ve nuestras vidas y Él trata de cambiarnos, ¿verdad? Él trata de acercarnos, ¿verdad? A Él, así como Él lo hizo conmigo, ¿verdad? Y es por su pura misericordia, ¿verdad? No porque... Bueno, pues ya verán, ¿verdad? Lo que les digo. Y pues así como el endemoniado gadareno, ¿verdad? El Señor lo liberó y el endemoniado, o el gadareno ya más bien, quería seguirlo, ¿verdad? Y dijo, no, ve y cuenta cuán grandes obras ha hecho Dios contigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en esta hora, pues me va a tocar hablar. Yo, pues como ya saben, soy de la congregación Aposento Alto. Tengo aproximadamente 2 años que me bauticé. Me bauticé el 27 de diciembre del 2020, si no mal recuerdo, ¿verdad? Por si notan, es un poco menos de 2 años. Tengo no mucho en el Evangelio, ¿verdad? Y antes de ello yo estaba ajeno, ¿verdad? Al Evangelio. No me importaban las cosas de Dios. No me interesaban las cosas de Dios, ¿verdad? Yo, pues, se podría decir, yo vengo de una familia pobre, ¿verdad? Y pues eso no importa, ¿verdad? Mi padre era un buen oficio el que él tenía, ¿verdad? Pero él, por los vicios y las drogas, pues teníamos muchas carencias, ¿verdad? Aún más aparte dejémoslo a un lado de lo monetario, tiene muchas carencias, ¿verdad? Morales, en amor, en muchas cosas, ¿verdad? Y uno crece con la vida con resentimiento, ¿verdad? Y muchos de mis hermanos así crecimos, con mucho resentimiento a la vida, ¿verdad? Desafortunadamente, un hermano mío quedó con esquizofrenia, quedó con delirios, ¿verdad? Por las drogas. Y hay muchas personas que ahorita, pues desafortunadamente andan así, ¿verdad? Y es muy duro, ¿verdad? Tener un familiar así. Es muy duro tener una persona, ¿verdad? Que estuvo creciendo desde niño contigo y ahora la ves y pues se siente feo, ¿verdad, hermano? Se siente feo. Y pues en Cristo hay poder, amén. ¿Dónde están todos los que la gracia de Cristo fueron salvos, amén? Gloria a Dios. Y pues uno iba por el mismo camino, ¿verdad? Yo una vez ya creciendo, ya pues seguía la corriente del mundo, ¿verdad? Todos los de que estamos aquí, alguna vez seguimos la corriente del mundo, ¿verdad? Lastimosamente a mí empecé a agarrar el ambiente, ¿verdad? Y pues desafortunadamente cada cosa que yo probaba me caía bien, ¿verdad? Le agarraba el gusto, ¿verdad? Empecé primero por el alcohol, empecé después por la marihuana, después por la cocaína, y ya después pierde uno su dignidad y prueba uno de todo, ¿verdad? Yo recuerdo que fue un transcurso corto, ¿verdad? Empecé a los 18 años y empecé en los bailes, en las parrandas, ¿verdad? En los antros, conozco casi los antros, todos los antros de aquí de Guadalajara, ¿verdad? La Petra, la Oveja Negra, la Doña, para Totonil, por Faraón. Era mi vida, ¿verdad? Emborracharme, buscar. Al principio era algo, se podría decir que era algo, sentía un placer, ¿verdad? Sentía un gusto, ¿verdad? Por ello. Al principio era algo que me satisfacía. Al principio me sentía a gusto en ese camino.
decía, esto es mi vida, ¿verdad? Esto me gusta, esto quiero hacer en mi vida. Pero al pasar los años, hermanos, al pasar el tiempo, mi corazón se empezó a llenar de un vacío, ¿verdad? Cada vez mi vida era más amarga, ¿verdad? Cada vez la vida era más insípida, ya no tenía sabor para mí, ¿verdad? Y así es como muchos jóvenes llegan al suicidio. Yo afortunadamente nunca pasaron esos pensamientos por mi cabeza, pero tal vez los exponía mi vida de otras maneras, ¿verdad? No le daba el valor a mi vida, ¿verdad? Y pues era arriesgado, ¿verdad? Era arriesgado. Muchas veces estuve cerca de la muerte, ¿verdad? Se mete uno en problemas, ¿verdad? Cuando uno está bajo el yugo del diablo y bajo las drogas, uno desconoce hasta la propia familia, ¿verdad? Uno llega a ser agresivo, ¿verdad? Hasta con la propia familia, ¿verdad? Y pues por más que trata uno de evitar esto, es difícil porque uno está influenciado por el diablo, ¿verdad? Dicen que las drogas, ¿verdad? Dicen que las drogas vienen de la palabra farmaqueia, ¿verdad? Que significa hechicería. Muy dentro de la carne, el deseo de la carne, hay una atadura, ¿verdad? Que el diablo está haciendo en tu alma. Y es por eso que es tan difícil salir de ellas. Solo Dios sabe, ¿verdad? Por qué pasé por ello. Y pues a lo mejor, ¿verdad? Porque si vemos ahorita las drogas están dando un golpe fuerte a los jóvenes, ¿verdad? Los vicios, las drogas y más que cualquier placer, ¿verdad? Y yo probé, se puede decir, tantos placeres, ¿verdad? Que la banda, que el antro, que las fiestas, duraba de parranda hasta 3 meses duraba, y trataba de que llevar mi vida así que no me hiciera daño, ¿verdad? Pero aún así mi cuerpo probablemente salió bien, a lo mejor mi cerebro todavía está bien, a lo mejor sí tengo algunos daños, pero mi alma, ¿verdad? Mi alma como estaba dejando marcada. Dice un predicador que el Señor nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero cuando recién nos limpia, todavía están las cicatrices, ¿verdad? Del pecado, todavía están esas marcas, ¿verdad? Ese dolor, pero el Señor, gracias a Dios, fue limpiando mi corazón, fue sanando mi corazón. Y ahora si me recuerdo para atrás, es para darle gloria a Cristo, ¿verdad? Aquel que me libró de la muerte, ese camino, ¿verdad? Gloria para el Señor Jesús. Y sí, pues, como les decía, expone uno su vida a lo tonto, ¿verdad? Algunas veces, si recuerdo, una vez me amenazaron, ¿verdad? Con armas. Una vez me dio, no sé, creo que fue una sobredosis. Sentí que mi corazón se detenía, ¿verdad? Y en esos momentos uno le dice, perdóname, Señor, ¿verdad? Porque siente la muerte, ¿verdad? Siente la muerte, no sabe qué va a pasar. Y yo ahí tirado en una banqueta, ¿verdad? A horas de la madrugada, no pues entiendo cómo mi corazón se iba a detener. Y un amigo se apiadó de mí y me metió a la parte de atrás donde estaba su perro, ¿verdad? Donde estaba su perro, y él quedé tirado hasta el amanecer. Y yo ahí en esa noche, ¿verdad? Como agonizando, sintiendo que la vida se me va, que la vida se me iba. Y yo en ese momento le decía, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname, Señor. Pero le pedía perdón porque sabía que era culpable, pero no quería detenerme en esa vida. Al día siguiente amanecí y seguí lo mismo. Pasaron los días y seguí lo mismo. Aún contra mi vida estaba ese vicio, ¿verdad? Dice un hombre que dice un dicho, ¿verdad? Que los drogadictos o las personas que estamos así pagamos para destruirnos. Pagamos para darnos muerte, ¿verdad? Es algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pagar, ¿verdad? Para hacernos daño. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Tan atados estamos, ¿verdad? En esa condición. Y pues las cosas me iban bien, ¿verdad? Tenía un buen trabajo, estaba estudiando una licenciatura. Las cosas me iban bien y seguían mis vicios, en mis drogas, en mi mundo, ¿verdad? Yo nomás quería recibirme y hacer mi vida, alejarme de mi familia y valerme por mí solo, ¿verdad? El mundo, a los demás, no importa, nada más yo. Las personas no importan, mi familia, mi madre, mis hermanos destruyéndose en las drogas, no importan, ellos se lo buscaron, ¿verdad? Lo que importa soy yo y mi bienestar, ¿verdad? Y así pasando el tiempo,
todo mi vida, todo ese pilar sobre mi vida, estaba parado sobre arena, hermanos. Estaba parado sobre una fantasía, ¿verdad? Cuando las cosas, mi vida se empezó a llenar de ansiedad, tuve tanta ansiedad que decidí salirme de la licenciatura. Tuve tanta ansiedad que decidí dejar ese trabajo, ya estaba cansado, ¿verdad? Y las cosas empezaron a ir para abajo, ¿verdad? Para abajo. Pero ahí es donde el Señor empezó a tratar conmigo, ¿verdad? Ahí es donde el Señor empezó a hablarme a mi corazón. Y yo pensaba, ¿verdad? Esto es el todo del hombre. Para eso vino uno a vivir a este mundo. Llegar, trabajar, hacer dinero, tener hijos, aunque es muy hermoso, ¿verdad? Pero aún sin Dios, todo lo que podamos hacer en esta vida es vano, ¿verdad? Porque no hay bien para nosotros fuera de Él, ¿verdad? No hay cosa que podamos hacer fuera de Él que sintamos una verdadera satisfacción hacia la vida, ¿verdad? O sea, cualquier logro tan exitoso que usted tenga, hermano, si usted no tiene a Cristo en su vida, no tiene nada. Nada tiene. Gloria a Dios. Entonces, ahí es donde el Señor me empezó a tratar conmigo, me empezó a hacer muchas preguntas. Intenté de todo, ¿verdad? Intenté el budismo, no de todo, pero sí varias cosas, ¿verdad? Intentaba hacer como meditación y cosas así. Empecé a investigar que la promesa de la meditación, poner la mente en blanco, se meten espíritus, y mejor de que eso, empecé a buscar. Y pues yo recordaba que una vez en mi trabajo cayó una Biblia, ¿verdad? Estaba en la basura. Y era una Biblia, creo que de los testigos de Jehová. Y me interesó, hasta eso me gustaba un poquito la lectura. Yo dije, ay, la basura, ¿verdad? Déjala agarro. Y la saqué de la basura y la guardé en mi cuarto. Pero ahí la tenía empolvada, ¿verdad? Duró años ahí empolvada. Y recordé que tenía un libro, ¿verdad? Que se llamaba Biblia. Y me empecé a leerlo. Desde el Génesis hasta Josué. Recuerdo que llegué, no entendía nada. Pero yo llegaba de mi trabajo, me encerraba, yo era de los que me desconectaban del mundo, borraba Facebook, todo, no me interesaba el mundo, ¿verdad? Cuando caía en ese tipo de situaciones. O sea, la vida a mí era como nada, ¿verdad? Yo decía, pues, de todos modos vamos a morir, ¿verdad? No me importa, amistades, rompía relaciones, ¿verdad? Y llegaba de mi trabajo, me metía a mi cuarto y me drogaba y me ponía a leer la Biblia. Y eso es lo que hacía. Iba a mi trabajo, llegaba a mi trabajo, me drogaba todas horas realmente, ¿verdad? Pero así como lo hacía yo, pero yo sentía una paz, hermano. Yo cuando leía esas palabras, yo cuando leía esos textos, yo sentía algo en mi corazón, sentía algo extraño. Sentía paz, sentía tranquilidad y me gustaba esa sensación. Me gustaba y me encerraba y me ponía a leerla. Y nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en mi familia. Nadie se daba cuenta que yo estaba empezando, ¿verdad? Y empecé a investigar, empecé a buscar prédicas por internet, empecé a investigar un poco de la oración y me interesó empezar a orar. Y hacía una oración de que le daba gracias a Dios, lo exaltaba y le pedía nada más dos cosas. Le decía, Señor, esta era mi oración. Señor, dame sabiduría para entender tu palabra y fuerzas para ya no caer en la tentación. Y así duré constantemente tiempo como de unos meses, pero yo seguía sin poder tener la fuerza, ¿verdad?, de vivir una vida como Dios quiere, ¿verdad? Y no lo entendía y uno se justificaba. Yo decía, yo no quiero que Dios me condene, ¿verdad?, por hacer esto que hago. Yo no creo, ¿verdad? Se justifica uno, se engaña, ve cómo es el diablo. Yo no recuerdo las veces que intenté dejar la droga, que agarraba la droga y la aventaba a los baldíos, y a la hora ya estaba buscándola, hermano. Al tiempo ya estaba buscando a ver dónde la tiré. El diablo está muy fuerte, nos engaña de una manera. Aquí está la batalla. Si logras que el diablo te venza aquí en la mente, lo tienes perdido todo. Es por eso que uno necesita tener la palabra aquí en el corazón, para que los pensamientos lleguen del diablo o de la carne y los eche fuera, los haga a un lado, ¿verdad? Y esa es una arma poderosa, la palabra de Dios. Es el predicador por excelencia, ¿verdad? La palabra de Dios.
Entonces yo empecé así, ¿verdad? Me empecé a levantar a las 6 de la mañana a orar 1 hora. Igual de rutina, ¿verdad? Me levantaba, me drogaba primero y me ponía a orar. Y así lo hacía, ¿verdad? En mi ignorancia, ¿verdad? Pero yo trataba de hacerlo de corazón. Entonces, así pasó un momento y me olvidé de eso y empecé otra vez más duro con las drogas. Y en ese momento yo sentí, dije, pues ya, aquí ya va a quedar mi vida. ¿Y qué es lo que hice, verdad? Pues en la ignorancia que dice la palabra, de que esté sucio, ensúciese más. De que se santifique, santifíquese más, ¿verdad? Y yo estaba sucio, dije, pues voy a pisar el acelerador hasta el fondo, ¿verdad? Y empecé, ya que llegaba a mi casa, en días enteros, ¿verdad? Me la pasaba trabajando y drogándome, ¿verdad? Llegaba a mi casa nomás como un hotel, me cambiaba, me bañaba y vámonos, ¿verdad? Y no llegaban varios días, me cambiaba, me bañaba y vámonos. Esa era mi vida, ¿verdad? Pero ya el Señor estaba empezando a tratar en mi vida, ¿verdad? Y un día estaba haciendo una protección para una licorería, ¿verdad? Y duré como una semana haciendo esa protección y trabajaba en la tarde, me salía y me iba a trabajar ahí toda la noche, ¿verdad? No dormía uno. ¿Y usted dónde cree que sacaba tanta su fuerza, ¿verdad? Para trabajar día y noche, ¿verdad? Todo el tiempo entumecido, ¿verdad? Todo el tiempo, porque para llevar este ritmo, hermano, ocupa estar uno muy dopado, ¿verdad? Ocupa estar uno muy entumido. Entonces, llegó un sábado, ¿verdad? Yo recuerdo que se me amaneció ahí trabajando. Y ese sábado yo empecé a sentir sensaciones extrañas. Empecé a sentir cosas en mi corazón que yo no había sentido antes. Y fuimos a desayunar y yo empecé una necesidad, por ser sincero, ¿verdad? Y por predicarle que estaba a un lado y decirle, esto que estamos haciendo no está bien. Esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y le dije, juzga tú por tú mismo si lo que estoy diciendo son locuras. Y empecé a hablar, empecé a abrirme con una sinceridad como nunca me había abierto antes, ¿verdad? Y yo recuerdo que ese tipo se quedó callado, agachó la cabeza. Y ahorita lo he visto desde ese día. Ya no se ha vuelto a drogar también, ¿verdad? Gloria a Dios, ahora entiendo que era Dios el que estaba ahí obrando. Y en ese momento, pues son muchos detalles, ¿verdad? Pero voy a tratar de irme rápido para no llevar mucho tiempo. En ese día, ya al irme de ahí, de hablar eso y abrirme con tanta sinceridad y ellos preguntarme cosas sobre mi vida y así, yo me fui y empecé un quebrantamiento. Empecé a llorar como nunca había llorado antes. Empecé a llorar con una amargura y me fui llorando desde ese lugar donde habíamos desayunado hasta mi casa. Y todo el transcurso iba en una moto, todo el transcurso iba llorando como un niño, hermano, se iba quebrantado. Yo sentía una culpa en mi corazón, sentía una culpa por todo lo que había hecho en mi vida, por toda la forma que había tratado a mi madre, a mis hermanos. Y llegué y quebrantado, llorando, y cuando llegué, lo único que hice fue limpiarme las lágrimas. Llegué y le di un abrazo a mi mamá. Le di un abrazo a mi mamá y le dije, hace pensar que estoy borracho, ¿verdad? Y ella se quedó callada, porque yo no mostraba afectos de amor ni cosas semejantes, ¿verdad? Y ella está de testigo que así fue, ¿verdad? Y Dios está de testigo que así fue. Yo al momento de darle un abrazo, sentía sensaciones extrañas, me sentía, después de ese quebrantamiento, sentía como una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Me metí a bañar y de hecho yo era mesillero, ¿verdad? Lo que ahorita hacía para el mundo, para servir vinos y tequilas, ahorita lo hago para el pueblo de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, santo es el Señor, ¿verdad? Denle la gloria, hermanos, si se la va a dar. Aleluya. Entonces, yo al meterme a bañar sentí un gozo por hincarme a orar. Y me hinqué a orar y hice la oración que ya les había dicho. La misma oración. Me salí de bañar y le dije, si no me levanto, me levantas, madre, porque tenía 3 días sin dormir. Pero estaba lúcido todavía y dije, pues me voy a ir de paso, ¿verdad? Ya con tantos días sin dormir, me voy a ir, me voy a quedar ahí dormido. Pero que me iba a mesirar como por ahí de la tarde, ese sábado, ¿no? Entonces yo al meterme en mi cuarto sentí otra vez necesidad de orar. Y me volví a hincar a orar y al querer hacer la oración típica, hermano, ahí sí que todo cambió en mi vida. Yo sentí como que algo descendió, como si fuera un soplo, ¿verdad? Y llenó
cabeza hasta los pies. Y empecé a sentir una plenitud, un gozo que jamás había sentido antes. Que ninguna droga, ningún placer de esta vida, ninguna satisfacción, nada de que esté, ningún logro te puedan llenar con esa plenitud que yo sentí en esa día, esa tarde, en esa mañana del sábado, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué es esto, verdad? Y me sentía tan pleno, me sentía tan feliz. No había preocupación, no había dolor, no había temor, no había nada, solo era Cristo, ¿verdad? Solo era Cristo, solo era Él, ¿verdad? Me sentía tan feliz que le decía al Señor, más, más, más. Y de estar ahí encajado y así, de repente me empezaron a llegar unos pensamientos, ¿verdad? No digo que fuera el Señor, me empezaron a llegar unos pensamientos, ¿verdad? Que yo estoy vivo, yo no estoy muerto, yo vine por los pecadores, yo vine por la gente como tú. Tienes que hablar, tienes que hablar. Y en ese momento yo me empecé a quebrantar y yo sentía que alguien estaba a un lado de mí. Y yo empecé a llorar y decía, Señor, yo no soy digno ni siquiera voltearte a ver. Y así fue, ese día cambió mi vida, ahora tengo libertad, ¿verdad? Desde ese momento de esa oración cambió mi vida. Jamás me volví a drogar, jamás me volví a emborrachar, jamás volví a ir a una fiesta. Mi vida cambió. Dije, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Cristo, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Aleluya. Y en una tarde el Señor me hizo libre de todo. En una tarde. Hay veces que nosotros ignoramos las Escrituras y en el poder de Dios, ¿verdad? Pero al que cree, todo le es posible. Y ahora miren de aquí, hermanos. Miren de aquí, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, amén. Y ahora yo no digo que creo, ¿verdad? Por solo ese momento. Ahora creo porque he visto el poder de Dios manifestado en mi vida, en la iglesia. He visto que Dios es grande, ¿verdad? Y en tan poco tiempo, ¿verdad? Ahora me siento muy satisfecho, ¿verdad? Porque el Señor me ha traído aquí. Es un verdadero privilegio estar en este camino, hermanos. Es un verdadero privilegio, ¿verdad? No hay nada que se compare en este mundo, no hay nada, ninguna afán en esta vida que se compare, ¿verdad?, con este caminar. Y lastimosamente, como dicen, ¿verdad?, es el primer amor. Y muchos, ¿verdad?, lo dejamos. Todos recuerdan ese momento, todos tenemos una historia, ¿verdad? Todos recordamos ese momento que Dios nos llamó, que queríamos danzar, que queríamos hablar, que queríamos hacer todo para Dios. No importaba nuestra vida, nada más importaba a Dios, ¿verdad? Importaba agradarle a Él, ¿verdad? Así que, hermanos, recuerden ese momento cuando Dios nos llamó. No se olviden de ello, ¿verdad? No se olviden de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No se olviden de cuántas cosas Dios nos ha librado, ¿verdad? No se olviden realmente lo que Dios ha hecho por ustedes. Agradezcan, ¿verdad? Denle en su vida. Gloria a Dios. Y pues esta es mi historia, hermanos. Espero que les haya edificado. Espero que les haya servido de algo. Y pues la gloria es para Cristo. Amén. Aleluya.